8 de la mañana con 41 minutos, 8:41 minutos. Saludamos con nuestro tercer invitado. Se trata del ministro de Transporte y Obras Públicas, Darío Herrera, que se encuentra con nosotros vía telemática. Ministro Herrera, buenos días, qué gusto saludarle, bienvenido. Le acompañamos Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. Hoy el presidente de la República visita el Chone en la provincia de Manabí, afectado gravemente por las inundaciones registradas en los últimos días debido a las fuertes lluvias. ¿Qué acciones concretas y efectivas se van a implementar ahí desde el lado del Gobierno Nacional para atender a los afectados por las inundaciones? Buenos días, bienvenido. Muy buenos días, Licenia y Alexis, un placer estar con ustedes, efectivamente, y disculpe que se mueva un poco la cámara, estoy en Chone en este momento, atendiendo esta emergencia y preparando todo para la visita del presidente de la República. Todas las instituciones del Estado, desde el día lunes en la madrugada que empezaron estos estragos por la lluvia ya, y durante el día martes y miércoles hemos estado atendiendo y ayudando acá al alcalde Leonardo Rodríguez y al pueblo de Chone en la atención a esta emergencia. Desde el lado del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, normalmente somos los últimos en entrar luego de que la Secretaría de Gestión de Riesgo, luego de que el MIES y las otras instituciones primero brinden la atención necesaria a la población, a la gente, a los damnificados, con raciones de comida, con albergues, entre otras cosas. Nosotros ya estamos haciendo la evaluación, pero hemos empezado ya con ciertas obras de mitigación. Tenemos acá 4 volquetas, un bobcat, una excavadora, cargadoras frontales, 3 camiones y sobre todo sobre 50 obreros de nuestros programas de mantenimiento vial, de microempresarios que han estado trabajando acá desde el día 1, atendiendo y ayudando a los hermanos de Chone. Luego que bajen las aguas, como pasó el día de ayer, que ya bajó allá de un 30 al 40%, hay zonas que ya están transitables aquí en la ciudad de Chone, vamos a tener que evaluar también, de acuerdo a nuestra competencia, qué más podemos hacer para aliviar este estrago aquí en Chone a nuestros hermanos. Y con el presidente de la República directamente dirigiremos a las obras y recibiremos las instrucciones necesarias. Él arribará acá, me parece, al mediodía del día de hoy. ¿Cómo está, ministro? Qué gusto saludarle, buenos días. ¿Qué tan preparado está el Ministerio de Transporte y Obras Públicas? Le pregunto esto porque en una de las pocas veces que pudimos conversar con Marcelo Cabrera, nos dijo, el problema es que el gobierno de Moreno dejó casi desmanteladas las unidades provinciales del Ministerio de Obras Públicas y no podemos trabajar ni dar mantenimiento en las vías del país. ¿Cómo está en las actuales circunstancias el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, tomando en cuenta de que han hecho un ofrecimiento de invertir al menos $1.000 millones para tratar de rehabilitar la vialidad del país? Alexis, es un tema estructural y no solamente viene heredado del gobierno del presidente Moreno, yo creo que de su antecesor también y quizás de hace mucho más atrás. Mi diagnóstico en estos 7 meses que llevo a cargo del ministerio es que necesita un cambio profundo y soy muy sincero al respecto. Te voy a dar un ejemplo nada más, Alexis. El ministerio tiene registrado 564 máquinas en sus activos, es decir, excavadoras, volquetas, etc. No es posible que solamente 201 de esas 564 estén en pleno funcionamiento. La repotenciación de esta maquinaria tiene que ser vital y tenemos un plan para eso. Está en marcha el plan para eso. Pero más allá de eso, mi querido amigo, tenemos que convertirnos nosotros en un referente de obra pública y de eficiencia en el manejo de maquinaria y atención, que no lo somos en este momento. Cada vez que hay una emergencia como esta, en diferentes partes del país, el ministerio tiene que acudir a los gobiernos autónomos provinciales y o municipales a colaborar en conjunto y pedir una máquina. Debería ser al revés. Y eso lo vamos a revertir en este año. Pero primero, el diagnóstico, ¿no es cierto? Y eso es una de las cosas. Luego, la parte estructural, manejo de personal, procesos, autorizaciones, cosas que son tan burocráticas que hace que la obra pública no llegue a tiempo. La descentralización de las oficinas distritales, de las oficinas zonales, las subsecretarías, las competencias que tiene cada uno de ellos, en este momento tienen que ser revisadas, mejoradas. Y para muestra un botón, el año pasado, cuando yo ingresé al ministerio, estaba con alrededor de un 20% de ejecución presupuestaria, con la misma gente, porque no votamos a nadie. Recogimos y subimos esa ejecución del
del 20% a casi un 90%, el 87.21%. Entonces, sí se puede hacer las cosas, pero hay que hacerlas bien. Entonces, discrepo un poco con el criterio de Marcelo. Encontré muchos de sus funcionarios que tuvieron que ser removidos, no todos, pero algunos de ellos claves en estas posiciones, que definitivamente tenían que colaborar para poder hacer una ejecución presupuestaria y entregar obras en el país. Ya lo hicimos, este año vamos a implementar un plan nuevo, ustedes ya lo conocen, tenemos un presupuesto en marcha, entre otras cosas, y vamos a tratar de hacer, como yo digo, BCAT, obras bien hechas, completas y a tiempo. Ministro, el prefecto de Manabí decía en este mismo espacio que hace falta la construcción de obras complementarias al multipropósito Chone, que para eso necesitan ahora mismo la colaboración del gobierno. Eso está bajo competencia, entiendo que del municipio en ese sentido. ¿Qué disposición hay? ¿Se van o no se van a ejecutar? ¿Hay presupuesto destinado para ello? Estas obras complementarias, el encauzamiento de ríos como el Mosquito, que ahora mismo está provocando esta tragedia en Chone. Los encauzamientos de los ríos son competencia provincial, del prefecto. El tema multipropósito, especialmente el canal de 7 kilómetros que se ha desbordado acá, que ha contribuido también a la inundación de este cantón, ha estado sin mantenimiento por lo menos 7 años, es decir, completamente asolvado, ¿no? Entonces, eso ahí se tiene que reparar, se tuvo que haber hecho mantenimiento en los últimos tantos años y no se hizo. Esta obra fue construida por, me parece, la empresa pública de agua, que está bajo o adscrita al Ministerio de Ambiente. Y creo que todavía está bajo el Ministerio de Ambiente. Estamos viendo este tema administrativo para ver quién tiene la competencia, de manera de que si alguien tiene que hacer el trabajo de albañil y soy yo con el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, no hay problema, nosotros lo vamos a hacer. Necesito simplemente recibir la competencia, pero más allá de eso, diagnosticar qué mismo es lo que ha pasado para poder nosotros atender obras prioritarias. En los 7 meses de mi administración, nosotros transferimos al municipio de Chone $13 millones para la construcción de la fase 2 del agua potable alcantarillado aquí al cantón, y con el alcalde, con quien estaba reunido hace unos minutos atrás, estamos revisando ya lo que es fase 3, y detalles daré más tarde cuando tenga toda la información al respecto. Hace algunos días atrás, y a propósito del anuncio que hiciera el gobierno nacional, ministro, medios de comunicación han difundido una noticia que sí, de alguna forma, digamos, es alarmante, es preocupante en el país con respecto del estado de la red vial estatal, y es que al menos el 46% de la misma estaría en mal estado, y eso quiere decir que son al menos 4.718 kilómetros de carreteras que necesitan intervención. Usted nos hablaba hace un momento de que es necesario, sí, el diagnóstico y después de empezar a operar. ¿Cómo están, digamos, las prioridades? ¿Cuáles vías son las que primero va a intervenir el gobierno? ¿Están disponibles ya esos $1.000 millones? ¿O el Ministerio de Finanzas, al igual que a la justicia, les dirá, vea, ministro, vaya nomás, gestione usted los $1.000 millones por otro lado porque no le voy a transferir? Porque esa fue una de las cosas que también se quejó Marcelo Cabrera cuando renunció, publicó un tuit que después lo borró, diciendo que muy difícil trabajar con un Ministerio de Finanzas que simplemente no hace las transferencias. Entonces, saber cómo está planificado ese trabajo, cuáles son las vías prioritarias para ustedes a intervenir. Alexis, te lo voy a decir de la mejor manera, de la manera que los ecuatorianos entiendan. Cuando mi hijo me dice los fines de semana, tiene 17 años mi hijo mayor, y me dice, quiero ir al cine, papá, préstame unos $20, préstame 30. Lo que tú le dices es, ¿qué vas a hacer con ese dinero? ¿A dónde te vas? ¿Qué vas a comer? ¿Sí o no? Es normal, ¿no? Bueno, lo mismo tiene que suceder en la economía del Estado. Si yo le digo al presidente de la República, al Ministerio de Finanzas, voy a invertir en estos problemas, en la atención a estos problemas, es normal que se te pregunte, ¿dónde vas a invertir? ¿Cómo vas a invertir? ¿Cuándo vas a terminar? ¿Qué mejoras se va a tener? ¿Cuáles son los beneficiarios de esa inversión? Es decir, que el dólar de los ecuatorianos rinda y rinda bien y se haga sin corrupción. Eso quizás no se hizo en el pasado, con este ministro es un poco diferente. Nosotros hacemos las cosas medidas. Entonces, te voy a dar un dato porque está impreciso lo que dijiste sobre el 40% de la red vial estatal en mal estado. Nosotros tenemos 4 categorías.
para medir o agrupar el estado de la red vial. Primero, la categoría de muy bueno. Segundo, la categoría de bueno. Tercero, la categoría de regular. Y cuarto, una categoría que se llama maneje con precaución. Y no es porque no podemos decir que está mala, porque la metodología que utilizamos, que no es del ministerio, es una metodología de la CAF, del Banco de Desarrollo de América Latina, porque nos miden con eso para prestarnos dinero para las intervenciones, significa que ciertos tramos de vía son más propensos a tener fallas y o a que la gente maneje con precaución. Es decir, por ejemplo, la carretera desde Naranjal, Molleturo, Cuenca, que tenemos ahí una intervención importante en este momento. Esa carretera, aunque esté completamente buena, sin ningún bache, posiblemente siempre se mantenga dentro de maneje con precaución, es decir, en ese rango rojo. Y te digo por qué, porque la metodología también implica el cuidado de zonas propensas a deslave, como es esa zona, neblina, señalización, claro, curvas peligrosas, abismo, entre otras cosas. Entonces, más en esta época invernal, ¿no? Más todavía en esta época invernal. Sobre todo en esta época invernal. Entonces, en este momento tenemos el 17.16%, estaba en el 18%, y lo que hemos hecho nosotros es salir a medir la carretera durante los últimos 6-7 meses, además de las intervenciones. El plan de $1.000 millones que se va a invertir es para reducir ese 18% a un 11% y mejorar la red vial estatal de muy bueno desde un 13% a un 31%. ¿Por qué te puedo decir con esta precisión? Porque lo hemos medido, simplemente, y porque la obra, cuando la haces bien y resuelves esos problemas, pues mejora en ese sentido. Y lo podemos ir midiendo cada mes, como lo hemos hecho en los últimos 7 meses. Ministro, usted anunció que a partir de mañana, 10 de marzo, se van a empezar a suscribir los convenios para dar inicio a los estudios de prefactibilidad de estos 4 ejes viales. ¿Con quién se van a suscribir estos convenios y cuáles son estos ejes viales que tendrán prioridad? Bueno, les doy un anuncio, una primicia, Alexis. La próxima semana ya tenemos fecha para los primeros 2. Siempre dijimos después del 10 de marzo que el presidente se recupere de la fractura del peroné. El día lunes, el día martes 14, tenemos ya, y serán invitados seguramente, la firma del primer convenio en la ciudad de Quito para los estudios de prefactibilidad de la vía de la autopista Quito-Guayaquil. Esto es con la Korea Expressway Corporation, la compañía estatal de Corea del Sur de carreteras. Al día siguiente, el día 15, viajaremos todos a Cuenca en el gran evento de Juntos por el Desarrollo con los alcaldes electos y con el presidente de la República. Firmaremos el segundo convenio, que es la autopista Cuenca-Guayaquil, también con la misma empresa, la Korea Expressway Corporation, empresa coreana estatal de Corea del Sur. Luego, en las próximas semanas, dependiendo de la agenda del presidente, estaremos determinando las siguientes firmas. Sería la Manta Quevedo y la Montecristi La Cadena, con el Grupo Puentes, que es subsidiaria de la CRBC de China. Y finalmente, bajo este método de alianza estratégica de empresas públicas, estaríamos firmando el quinto puente y cruce vial sur con la Canadian Commercial Corporation, que es una compañía canadiense estatal, y eso sería quizás final de mes o la primera semana del mes de abril, pero estamos ya en onda y con las fechas ya un poco más tentativas de acuerdo a la agenda del presidente. En esta semana ocurrió un tema bastante polémico, ¿no? Que es el siniestro que sufrió Roberto Ayala. Entiendo que usted lo recibió en su despacho. Es este influencer que cayó con su motocicleta en uno de los puentes Baile, ¿no? Estas estructuras metálicas que hay en la ruta que nos conduce al oriente, en el puente Hondachi. ¿Qué pasó con él? Y si eso, explíquenos, ocurre porque no se le ha dado mantenimiento a los puentes. Yo también soy motociclista y solo imaginarme lo que habrá vivido Roberto debe ser una cosa realmente horrible. O sea, que haya salido con vida, en realidad es un milagro. Alexis, yo fui motociclista en mis tiempos, dejé por justamente un pequeño accidente y estuve yo con una moto 2 años, que era mi vehículo, no mi carro, y entiendo la problemática y ciertamente me solidarizo. Recibí a Roberto no por ser influencer, porque hemos recibido muchas personas de todos los sectores sociales y no necesariamente tienen que ser influencers para reunirse con el ministro.
Pero yo le tuve que explicar a él algo que ciertamente a mí también me llama la atención, ¿no? Y te lo comento aquí, mira, es más, lo publiqué en Twitter, si lo puedes ver. En el año 2013 se hizo un mantenimiento de este puente por un monto de $318,000. Y desde el 13 al 17 no se hizo nada, en el año 17 invirtieron $6,000 y de ahí otro monto de 56,000. Y nosotros solamente el año pasado intervinimos ese puente 8 veces. 8 veces en nuestra administración con reparaciones puntuales antes de poder generar todo un proyecto de inversión de alrededor de $220,000 que está para contratarse este año. Pero fíjate cómo es, ¿no? Yo ingreso en julio y tengo yo el presupuesto jugado sin capacidad de poder incrementarlo y contratar obra nueva. Y aunque la quiera contratar, no termino de contratar por la burocracia del peso burocrático de la contratación pública. Entonces tienes que dejarlo para el próximo año. Por eso tienes que parcharlo, porque si no, no puedes terminar de contratar y ejecutar esa obra durante el año 2022. A mí me hubiera gustado, si es que la contratación pública fuese muy rápida, contratar eso, buscar fondos y reparar el puente, obviamente, que lo tenemos en alerta desde hace mucho tiempo atrás. Pero la contratación pública es muy pesada. A nosotros nos toma 207 días promedio desde que tú tienes un proyecto de inversión hasta que le das el anticipo a una persona. Eso son 7 meses. Eso es una locura, mi querido Alexis. Yo estoy trabajando y sugiriendo con la persona del CERCOP y con mis jefes de cómo poder reducir estos tiempos, manteniendo siempre la transparencia para poder ejecutar obras públicas más rápido. Pero bueno, lo vamos a solucionar este año. Todavía hay unos problemas ahí, hemos señalizado, y ciertamente nos solidarizamos con Roberto y bueno, con todos los motociclistas del país. Ministro, para finalizar rápidamente, yo quisiera respuesta a 2 preguntas que nos hacen llegar nuestros amigos radioescuchas y quienes nos siguen a través de nuestras plataformas digitales. ¿Qué pasó con el puente sobre el río Márquez? Si ese se está reconstruyendo, si está, ¿qué va a pasar? Si se va a reemplazar, por un lado, y en qué categoría está la vía Quito-Baeza-Lago Agrio. El día de ayer se adjudicó un contrato por emergencia bajo una licitación completamente transparente a una compañía que me parece se llama Construpiedra, es una compañía de la zona, para intervenir en esa área. Es un contrato de casi $700,000. La maquinaria ya ha ingresado, me imagino, el día de hoy, la tenían en su campamento en Baeza. Con eso vamos a hacer la variante de 2 kilómetros que se nos ha caído 3 o 4 veces. Peleamos con la naturaleza. Esto no es un tema técnico ni una falla de una inversión técnica mal hecha. Simplemente es la pelea con un problema o un fenómeno muy potente que es la erosión regresiva del río Coca, que no es de ahorita, viene ya un par de años y sabemos todos la historia de esto aquí, pero cada vez que se arregla se sigue cayendo. ¿Por qué? Porque se sigue erosionando. Entonces peleamos contra la naturaleza. Parte de esa pelea tuvo una víctima que fue primero el puente en Piedrafina, pero después fue el puente Márquez, puente que eventualmente va a tener que ser de acuerdo a la nueva variante. Vamos a tener que colocar un puente Bailey o algo así para poder nosotros, dependiendo de los trabajos, conectar la vía con Lago Agrio. Primero vamos a hacer eso, pero en paralelo lo que siempre hemos querido hacer y para lo cual ya los tenemos los permisos y todo es la construcción de la variante temporal de 8.9 kilómetros por la parte alta, de manera que esta vía en la parte baja, que está pegada al río y que está sujeta a este tipo de amenazas, se quedaría pues totalmente aislada y conectaríamos finalmente Baeza con Lago Agrio. Baeza y Lago Agrio, así es. Luego de esto, como un proyecto mucho más grande, siempre hay la alternativa de hacer una nueva vía que costaría sobre los $200 millones en el otro margen del río. Pero eso es un proyecto que todavía está en fase muy, muy inicial. Tenemos que solucionar la conectividad lo antes posible y eso es lo que estamos haciendo. Muchísimas gracias, ministro, por su gentileza, por habernos atendido. Muy amable, un abrazo. Gracias, ministro. Siempre un abrazo para ustedes y muchísimas gracias por la oportunidad de dirigirme a todos los ecuatorianos e informarlos. Pasen bien. Lo propio, ministro, al ministro de Transporte y Obras Públicas, Darío Herrera, que ha estado con nosotros. Tiempo de despedirnos.